UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Bienvenidos, bienvenidas a Activamente Radio 103.5 Universidad Católica de Valparaíso. Un saludo a nuestros radioescuchas y a quienes nos siguen de forma diferida en nuestro YouTube Sabia Salud Chile. Hoy un nuevo domingo junto a Salvador, a Nicolai y quien les habla, Mishka, conversaremos como equipo de Sabia Salud principalmente sobre psicoterapia que nos convoca principalmente a nosotros tres, sobre su proceso, cómo influye en su desarrollo personal, también en el cliente o paciente en este caso. Pero, por supuesto, antes de continuar, vamos a saludarnos. ¿Cómo está Salvador? ¿Cómo está Nicolai? Muy bien, estamos acá en ya llegando casi a mitad de año, increíble. Estamos acá llegando, digamos, al fin del mes de mayo y ya vamos al sexto mes del año, vamos al mes de junio. Y tengo esta sensación de que la vida ha pasado bastante rápido, lo que quiere decir para mí que he estado haciendo como hartas cosas, ¿eh? Tengo esta sensación temporal de un poquito de rapidez y también, bueno, expectante este año, bueno, estamos cruzados por lo sociopolítico y en septiembre ya tenemos nuevamente, creo que ya como la séptima elección que hemos tenido en los últimos 3 o 4 años y bueno, hay harto paño ahí que cortar y hoy día en un tema que en lo particular me apasiona mucho, que es la psicoterapia. Y yo soy psicoterapeuta de profesión, terapeuta, y consejero. Después puedo hacer una distinción entre los tres elementos, en hacer la distinción entre lo que es elemento psicoterapéutico, terapéutico y la consejería. Me gustaría hacer esa distinción en cuanto, digamos, a la apuesta metodológica, como también la temporalidad que implica, digamos, distintos tratamientos. Así que estoy motivado para este programa. Bien. ¿Y Nicolai? ¿Cómo estás, Nicolai? Salvador, Mishka, estoy muy bien, contento nuevamente de estar aquí, lógicamente compartiendo y tratando de difundir un poco lo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros como equipo de Sabia Salud tenemos como misión influir un poco en la realidad no solo individual, sino que social también, tratando un poco de situar este tipo de intervenciones, o sea, la psicoterapia como un aspecto importante y que también implica ¿cómo decirlo? Una despatologización, es decir, dejar de entenderlo como algo exclusivamente enfocado en la enfermedad, ¿cierto? En la dolencia mental y tratar de entenderlo también como un proceso de acompañamiento en sí mismo, ¿ya? La necesidad de que haya al menos dos personas, ¿cierto? Alguien que consulta, un consultante y una persona que tiene la preparación necesaria como para saber llevar y saber ir con la otra persona hacia objetivos que sean, sobre todo, sentirse mejor. Eso creo yo que es uno de los objetivos fundamentales que nos ha convocado a nosotros desde el comienzo, digamos, para trabajar tanto ya sea a nivel terapéutico con nuestros pacientes, en el programa radial y en todas las, digamos, las pequeñas y grandes cosas que hemos hecho estos últimos años. Yo creo que es una labor bien bonita y, por supuesto, es importante también que los que nos escuchan puedan también entenderlo de una manera, ojalá, más amplia también. Así que en eso estamos y contentos como siempre. Fíjate que entrando, digamos, en materia, yo sé que un programa pasado en el cual yo no estuve que abordaron este tema. Fíjate que a propósito de la cocina terapia, yo estaba buscando estos elementos que se estudian en primer año y se olvidan para siempre. ¿Ah? Un poco la etimología de las palabras, etcétera, el origen. Y quisiera centrarme como el origen de la palabra terapia, en su acepción primera, significa tratamiento. Pero después cuando se va deconstruyendo y se va yendo a la profundidad de la palabra, terapia y del griego terapón, se dice así como, no sé si se pronuncia así, pero así se puede castellanizar. Terapia. Y después terapia y en su acepción terapón,
significa escudero. Mira. Escudero, o sea, el que hace una terapia es un escudero y la terapia se constituye en un cuidado. Mira, yo encuentro hermoso, digamos, esa como definición, porque de alguna forma, y lo que nos señala Nico, el generar una apuesta terapéutica en distintos niveles implica un cuidado con el otro. Y implica un cuidado con el otro en un proceso, en un procedimiento que tiene distintos abordajes metodológicos, principios y valores, pero un proceso de acompañamiento en el tiempo. Entonces, yo la primera distinción que quiero hacer, un poco para poder conversar, es que es muy distinto cuando nosotros hablamos de una consejería, hablamos de una terapia, o abordamos una psicoterapia. Son tres elementos que tienen distintos alcances de profundidad, de tiempo y metodológico. Y esto es súper importante entenderlo porque no siempre nos vamos a hacer una psicoterapia, sino que a veces Claro. vamos por una terapia o vamos por una consejería breve. Y voy a hacer la distinción. Cuando nosotros hablamos de una consejería, hablamos de un encuentro entre dos personas, de una o dos sesiones, o una sesión. ¿Ah? Una entrevista muchas veces superficial, que a veces sean contextos de escuela, en contextos de consejerías rápidas, etcétera, etcétera. Es una consejería rápida, una sesión. Pero después tenemos el elemento terapéutico, y la terapia implica el trabajo, pero en una especificidad. Por ejemplo, si yo hago una terapia para el alcohol, si soy alcohólico, hago una terapia para el alcoholismo, o hago una terapia para el control de la ira, o hago una terapia para la fobia en particular. Entonces, la terapia lo que hace es armar un foco según la demanda del consultante, porque quiero trabajar esta fobia, y trabaja de forma acotada el elemento, digamos, de demanda. Pero después tenemos un elemento de mayor profundidad del alcance en cuanto al tiempo y la metodología, que son las llamadas terapias de largo aliento, muchas veces, que es la psicoterapia. ¿Ya? Y la psicoterapia, bueno, psicoterapia, la terapia de la psico, es de más largo aliento, dura más tiempo, y yo diría que, si bien entra con una demanda en particular, se termina trabajando la profundidad del ser humano. O sea, es una terapia que yo diría que contribuye más al desarrollo personal. Es una terapia de desarrollo personal porque se pueden abordar distintos focos de trabajo, pero siempre, y la terapia, digamos que la psicoterapia que conozco yo y que manejo yo, se preocupa de la historia de la persona, se van a buscar los elementos precursores de la historia de la persona, pero al mismo tiempo también los factores actuales, contextuales, que gatillan las problemáticas, y muchas veces también se ven aquellos elementos que son mantenedores, digamos, de los cuadros. En nuestra apuesta terapéutica en Sabia Salud, nuestra apuesta es entrar en una terapia, pero salir con una psicoterapia. O sea, que de alguna forma las personas puedan tomar una terapia, pero ir profundizando más en sí mismo. Claro, Entonces, como darse cuenta de la diversidad de objetivos que pueden nacer de un conflicto con el que uno llega, que muchas veces tú llegas pensando que vas a tratar algo puntual, por ejemplo, una problemática alimenticia, y terminamos conversando de las dinámicas familiares y profundizando de los patrones aprendidos a lo largo de toda la vida, y como tú hoy día mantienes esos patrones, que no necesariamente solo el foco puntual de la situación ligada, por ejemplo, a la alimentación o a otra sintomatología. Exactamente, exactamente. Por lo tanto, ¿por qué decimos esto nosotros? Porque también cada una de estas apuestas, y sobre todo la apuesta que hacemos en Sabia Salud, es una apuesta donde el consultante, le decimos nosotros, porque la forma de nombrar también implica la apuesta valórica ética de los tratamientos. Nosotros preferimos decir consultante, algunos otros clientes, porque no usamos la denominación paciente, de que tiene paciencia, dicen algunos, o paciente que está previamente patologizado. Un poco lo que decía el Nico, esto de evitar la patologización ex antes del tratamiento. Porque tenemos claro que el lenguaje es súper importante a la hora de nombrar los fenómenos, porque habitamos en el lenguaje. Entonces, como habitamos en el lenguaje,
es súper importante también cómo nombramos, ¿no? Cómo nombramos, digamos, El paciente otro. tiene como un aura de espera permanente y de inacción un poco en su contexto, como ir esperando a que se le pase o que el otro haga algo, que como paciente, tu médico, tu tratante, haga por ti. En Correcto, cambio, en la consulta en sí misma, la persona va con claridad de que es el que acciona, correcto, es correcto, el que así moviliza. es. Nosotros podemos trabajar la catalización de aquello que hay que movilizar, pero finalmente moviliza el consultante. Así es, así es. Entonces, bueno, yo no sé cómo lo veis tú, Nico, también este tema respecto de, primeramente, digamos, del alcance de la intervención de lo terapéutico. Tú eres psiquiatra, pero eres un psiquiatra bien especial porque es un psiquiatra que no solamente, digamos, trabaja con metodología medicamentosa, dando medicamentos, sino que también hace tú una apuesta, digamos, terapéutica. ¿Cómo ves tú esta distinción de lo psicoterapéutico, lo terapéutico, la consejería? A lo mejor a veces también se dan los tres niveles en una misma intervención, ojo. ¿Cómo lo ves? Mira, yo lo puedo mencionar un poco desde la perspectiva médica quizás al comienzo. Yo me acuerdo, digamos, cuando yo en mis primeros años como estudiante de medicina, hablamos harto tiempo atrás, 20 años atrás, y tenía mis primeros acercamientos con la terapéutica psiquiátrica, ¿ya? Al comienzo era muy difícil entender de qué se trataba todo, porque uno tiene una visión que es una visión biomédica, una visión biofarmacológica, una versión biológica de lo que es el ser humano, ¿cierto? Alguien que viene con una dolencia, con alguna disfunción, alguna cosa que no está andando bien a nivel celular, a nivel metabólico, a nivel anatómico, a nivel genético, inclusive muchas veces, muchas dolencias que vienen asociadas a eso. Entonces hay una visión que es muy estructural, ¿ah? Y de repente pasamos desde eso a lo mejor como estudiantes de medicina o como internos luego a enfrentarnos a casos donde las personas consultan por síntomas que son muchas veces invisibles, ya que escapan un poco a todo el desarrollo, digamos, de la medicina científica, básicamente, digamos, si pensamos sobre todo en el siglo XX, digamos, y el perfeccionamiento, digamos, de la técnica y de la ciencia para poder entender el funcionamiento, digamos, de la hipertensión, de la diabetes y de todas estas cosas. Y de repente nos encontramos con la depresión, de repente nos encontramos con los trastornos ansiosos. Uno como un, digamos, estudiante, como alguien que está iniciando este proceso, se enfrenta con algo que es bien difícil de catalogar, ¿ya? Y si uno lo compara con las dolencias clásicas, es algo que se parece mucho más a la neurología al comienzo, digamos, a los problemas nerviosos y todo. Y desde ahí en adelante se va abriendo un poco el espectro y uno se va dando cuenta de que hay un sustento biológico, ¿ya? Y ese sustento biológico tiene formas que son formas muy difíciles a lo mejor de expresar con palabras, ¿ya? Uno cuando va al síntoma, por ejemplo, tengo un dolor en el pecho, uno tiene que distinguir si uno tiene un dolor en el pecho porque tiene a lo mejor un problema cardíaco, o distinguirlo de, por ejemplo, de un trastorno ansioso, de una crisis de pánico, Claro. y etcétera. Entonces, ahí uno se va dando cuenta de que los síntomas que están relacionados con las dolencias psíquicas, con las dolencias mentales, muchas veces tienen formas que son formas corporales o formas somáticas, ¿ya? Y a partir de ahí, en esa relación uno va dándose cuenta de que para poder hacer visible el síntoma, para hacerlo florecer ante la mirada médica, ¿cierto? Es importante la observación, y los tiempos se van dando de forma muy diferente a los que se dan en otro tipo de relación terapéutica, como por ejemplo la relación con el psicólogo o con el psicoterapeuta tradicional. ¿Ah? Por lo general, lamentablemente, en medicina se tiende muchas veces a postergar el conocimiento subjetivo del síntoma. ¿Ya? Y es ahí donde es importante el tema de nosotros, que es lo que estamos conversando ahora, que es justamente de tratar de entender este objeto híbrido de la psiquiatría, que es tanto objetivo como subjetivo a la vez. Correcto, ¿Ya? correcto. Y eso se da a través de algo que es fundamental que los médicos entendamos en algún momento, y que es algo que por lo menos a mí personalmente me lo han entregado especialmente los psicólogos a mí, ¿ya? Y que es el desarrollo del vínculo terapéutico, ¿ya? Es decir, acompañar a alguien en su síntoma, validar el síntoma,
validar el síntoma, uno no podría validar, y eso es algo que es, en el pensamiento médico es muy difícil de entender. Uno no puede validar, por ejemplo, una crisis hipertensiva. ¿Cómo lo entiendes tú? Pero sin embargo, cuando uno tiene una crisis de pánico, por ejemplo, cuando uno tiene un nivel, digamos, de miedo, que no tiene irracional, llamémoslo. Irracional, ¿cierto? Así. Que surge, que brota de repente. O sea, al sentirse visto por el médico, en ese caso uno siente de que la validación del síntoma le da una sustancia y le da también una esperanza de tratamiento. Ahora, yo no quiero medicalizar la angustia ni nada por el estilo, pero sí quiero aterrizarlo un poco al terreno de lo difícil que es para los médicos acercarnos y tratar de entenderlo de una manera que sea menos física, y que sea mucho más del contacto. Es tiempo el que necesitamos para poder trabajar de esa manera, y se va dando a medida que vamos acumulando experiencia con los consultantes, que son básicamente nuestros principales maestros. Mira, muy bien. Oye, fíjense que tú asomaste algo que a lo mejor lo podríamos ver en el segundo bloque. El vínculo. A eso. Vínculo. Me lee la mente, ya la mística ya me lee la mente ya. Entonces, sí, es que es esencial en este proceso el vínculo. Esencial. Entonces, vámonos a un segundo bloque y retornamos con el vínculo. Perfecto. Nicolai nos deja la canción para este corte, este pequeño break. ¿Con qué canción nos vamos? Con Van Halen Jump. Volvemos entonces con Activamente 103.5 Radio Universidad Católica de Valparaíso, con Mishka, con Salvador. Estamos hablando sobre terapia, sobre vínculo. Quedamos en el capítulo, digamos, en el bloque anterior. Corrijo, con este tema que creo yo que es fundamental. O sea, hicimos un rápido repaso, digamos, de lo que nosotros hacemos como Centro Sabia Salud. Hablamos un poquitito de la terapia como concepto, terapia como algo que va desarrollándose en el tiempo, las distintas formas de entenderlo, desde lo que es una terapia, lo que es una psicoterapia, lo que es, digamos, una terapia abreviada o acotada. Bueno, yo hace unos minutos atrás estaba conversando un poco de lo que nos cuesta a nosotros los médicos entender la manera de hacer terapia en caso de síntomas como, por ejemplo, los síntomas angustiosos o casos como la depresión, etc. La salud mental muchas veces se ha visto un poco como el patito feo o el hermano menor de la medicina, justamente porque está relacionado con una dificultad mayor para medir las cosas. Por eso de que las últimas décadas han visto un florecimiento bien grande, digamos, de distintos instrumentos para medir los síntomas. Escalas para medir la depresión, para medir la ansiedad, para medir el déficit atencional, para medir todo, digamos, el espectro posible de síntomas. Y sin embargo, eso muchas veces es insuficiente para poder entender, para empezar a entender, ni siquiera para poder acompañar, para entender. Entonces, eso creo yo de que por una parte nos puede ayudar, todos estos aparatos, estas baterías diagnósticas nos pueden servir muchas veces para entender quienes queremos ayudar a los consultantes de qué se trata, digamos, el problema. Pero luego de eso es fundamental profundizar un poquitito más en eso, y eso ocurre básicamente haciendo a la persona hablar. ¿Ya? Aquí hay una cosa que es fundamental y que se diferencia de todo lo demás en terapéutica somática, en terapéutica corporal o física, y que es el habla, que es la palabra. Claro. Por eso de que dentro de lo que vienen a ser las primeras técnicas, digamos, psicológicas o psicoterapéuticas, ¿cierto? Podríamos decir de que hay una especie de cura por la palabra, ¿ya? Y eso claro. Es uno de los esqueletos centrales, ¿ya? Mientras más capacidad tengamos para poder utilizar las palabras y hacer con ellas algo que manifieste en la relación terapéutica, ¿cierto? Con un psicólogo, con un médico, con un acompañante, lo que nos está ocurriendo, es más fácil poder tomar distancia de nuestras dolencias. Y eso es algo que no se puede dar si no se da con alguien más, si no se da en una relación como de espejo, especular, ¿cierto? Entre una persona y otra, alguien que tiene una verdad de sí y alguien que tiene un oído y una palabra para reconfortar, para acompañar y para desarrollar. Y es por eso donde que, se vuelve
ahí está, y ahí está el núcleo de lo terapéutico, Sí. porque también lo hemos dicho en programas anteriores, o sea, el centro de la terapia, digamos, es la lanza terapéutica en por lo menos un 50%. El resto de eso, las técnicas específicas y todo lo demás, pero la alianza terapéutica es fundamental. Fíjate Claro. que siguiendo el tema de la alianza terapéutica o el vínculo terapéutico, estáis súper cerca porque hay una tesis de unos estudiantes de la Universidad Católica que miden los valores, o sea, miden los factores inespecíficos del éxito de una psicoterapia. Y dicen, el 70% de los factores Sí. inespecíficos de la psicoterapia es el vínculo. Es el vínculo. Y fíjate, 70%. 70%, Sí. bueno, ahora no sé si será el 70%, pero bueno, una estimación. ¿Sabes yo creo qué, que la Salva? mitad, por Yo lo creo menos. que sí. Yo creo que sí. Y creo que no solamente eso se puede apreciar en una situación terapéutica, creo que cada uno de nosotros y nuestros radioescuchas también pueden pensar y colocarse un segundo en el lugar, situaciones de trabajo, situaciones familiares en donde uno ha colocado un esfuerzo particular en la mantención de ese vínculo que tú tienes al relacionarte, al conversar, al quizás incluso plantear un conflicto, y cuando el vínculo es sólido, las formas para llegar a ese objetivo y ese objetivo muchas veces quedan mejor planteadas y sujetan o sustentan la posibilidad de crisis y de quiebre. Si no hay un buen vínculo, cosa que para también volver a lo que tú decías, Nicolai, al principio, que es lo que pasa muchas veces con el prejuicio del vínculo con el psiquiatra, por ejemplo. Como son muchas menos las sesiones que tienes con tu psiquiatra, con tu médico, en este caso quizás de cabecera también, que las que puedes tener con tu psicoterapeuta, con tu psicólogo o psicóloga, el proceso de vínculo es un poquitito más dificultoso también. Entonces, eso es parte del proceso general. Entender la instancia del psiquiatra, por ejemplo, y de esa evaluación o incluso terapia que tú también trabajas en ello, como algo que no va a ser de la misma manera con cualquier otro profesional. Tú no puedes esperar el mismo servicio, tiempo y acompañamiento que tú tienes, por ejemplo, en una posta, en un servicio público, en un servicio en donde lamentablemente el flujo de atención es muy alto, donde con suerte alcanzamos a preguntarnos muchas veces cómo nos sentimos, cómo estamos, cómo nos llamamos, y hacer una coordinación muy básica. Mira. Luego, como profesionales, tenemos que darnos esos espacios, pero por supuesto que en un proceso terapéutico de más largo aliento, eso sí ocurre. Cuando no ocurre, y eso también tú lo puedes reconocer, cuando el paciente, cliente, vamos a sacarnos la palabra paciente, cuando el consultante cliente llega y se encuentra con un terapeuta y no hay, con palabras más modernas, match, como me han dicho. Oh, contigo hubo match. ¿Ya qué significa eso? Me sentí cómoda contigo, enganché contigo, me sentí escuchada, me sentí bien, como decías tú, Nicolai, validada en mis sentimientos, en mis emociones, y no me sentí enjuiciado. Y muchas veces pasa que en estas instancias terapéuticas hay mucho silencio, donde la persona vacía todo su interior, y luego a veces ocurre que hay muy poca retroalimentación, y la persona queda con una sensación de vacío y de inseguridad. Eso no pasa siempre, es importante el contacto con el psicoterapeuta y abrirnos a una experiencia y no olvidarnos nunca de que estamos tratando siempre con personas, tanto el cliente como el terapeuta. Son personas. Y eso significa que tú como cliente o consultante puedes encontrarte con una experiencia que no sea la más favorable para ti, y eso no significa que siempre va a ser así. Oye, Micha, mira, es bien interesante lo que estás diciendo del vínculo, porque el trabajo del vínculo suficientemente sostenedor es el continente suficiente para que ocurran muchos fenómenos adentro de ese continente, entre ellos la relación terapéutica. Y fíjate que el vínculo terapéutico es un vínculo que es real con un otro, es un encuentro entre dos personas, y que yo diría que se va construyendo de forma gradual y paulatina en el tiempo. Sí. Yo tengo una imagen bien bonita, un poco del Principito con el zorro, a propósito de el libro de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito. Un día el Principito, que es un niño, le dice al zorro que quería jugar, ¿ya? Porque es un niño el Principito. Pero el zorro le dice, antes de jugar, y vamos a imaginar que jugar es la relación terapéutica, antes de jugar, le dice el zorro,
primero tenemos que crear un lazo, le dice. ¿Ah? Un lazo del vínculo. Y después dice, bueno, cosa que los seres humanos han perdido mucho este último tiempo, que es crear lazos, generar vínculos y hacer ritos. Entre otras cosas le dice el zorro al principito. Entonces, el principito le dice, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo construimos este lazo, este vínculo? Y el principito le dice, mira, el zorro le dice, un día nos vamos a citar, igual cuando uno se cita con los consultantes, a una hora específica, Claro. y yo te voy a estar esperando. Entonces dice, nos vamos a juntar a las 7. Entonces tú te vas a sentar allá, 7 metros allá, y yo me voy a sentar acá. Entonces nos vamos a citar y vamos a estar un día, y vamos a estar a 7 metros conversando, pero resulta que a la otra semana nos vamos a volver a juntar y tú vas a estar un poquito más cerca. Entonces hasta un día, de tanto juntarnos, vamos a estar el uno con el otro al lado. Un poco Tú a tú. así pasa en los procesos terapéuticos, Sí. pasa esta confianza que va generando un rapport, que dice que esta confianza terapéutica, este acercamiento, para poder provocar el vaciamiento emocional, para poder provocar este fenómeno de poder sintonizar con lo propio y poder volcarlo, y al mismo tiempo, el terapeuta también está recibiendo eso y también está sintiendo cosas. Entonces, los terapeutas eficientes saben utilizar sus propias emociones en pos del propio proceso, como decía Nico, como un espejo, que refleja, Sí. digamos, a otro espejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa al final? Porque para hacerle la parte final del cuento del Principito, llega un momento que los vínculos terapéuticos se apartan o se terminan los tratamientos. Claro. Entonces, el zorro le da pena, al zorro le da pena, después que se juntaron tanto, al zorro le da pena y dice, oye, pero le dice al Principito, chuta, ya no nos vamos a juntar más. ¿Qué va a hacer de mi corazoncito? Entonces el Principito, que ya había hecho harto proceso terapéutico, parece, con el zorro, le dice, no te preocupes, le dice, porque cuando tú te sientes acá y mires los campos de trigo, te vas a acordar de mi pelo rubio y te vas a acordar de mí. Todas las personas que hemos vivido un proceso terapéutico, de alguna forma nos acordamos de nuestros terapeutas y nos acordamos de frases o de vivencias que hemos tenido. Entonces, el vínculo, en mi perspectiva, es irrompible, porque el vínculo pervive en la memoria y en el recuerdo. O sea, yo estoy vinculado con el otro, pero también en la memoria y en el recuerdo del otro. Ahora, el vínculo se tiene que alimentar en la presencialidad también, porque si no puede ser un vínculo virtual, pero el vínculo puede pervivir así. Entonces, para poder construir un vínculo con un otro, se necesitan terapeutas como los que tenemos nosotros en Sabia Salud, que son terapeutas atentos, a esto que dice el Nico, atentos al lenguaje Empático. corporal, empáticos, humanos, porque un proceso terapéutico, psicoterapéutico, requiere de mucha humanidad. Porque, y ahí yo quiero hacer la última distinción, que a mí me hace mucho sentido, porque hay dos dimensiones una dimensión tiene que ver con el entender al otro y otra dimensión tiene que ver con la comprensión del otro. Y hay un poema sufi, un poema bien bonito, pero no me acuerdo ahora, ya me voy a acordar y te lo voy a decir, que cuando yo entiendo a alguien, yo entiendo para mí mismo lo que le ocurre al otro. O sea, dejo al otro fuera de la comprensión. Cuando alguien te dice te entiende, pero desde su perspectiva, desde su mirada. Claro. En cambio, cuando se habla de la comprensión, te comprendo, lo que se comprende es una trama que se realiza junto con el otro. Entonces, cuando yo comprendo, lo hago en conjunto, es una comprensión mutua que incluye, pero cuando te entiendo, te dejo afuera del entendimiento de ti y te entiendo yo. Muchas veces en los tratamientos se da mucho entendimiento y poca comprensión. Entonces, Claro. eso es una distinción que quería hacer. No sé cómo lo sienten ustedes, cómo lo veis tú, Nico, Michi. Me hace mucho sentido lo que estás diciendo. En realidad yo no había hecho esa distinción entre los dos conceptos y me hace mucho el sentido. Y además también en torno como esto que estamos conversando va a llevar al camino del desarrollo del cliente, que es esencial porque hasta ahora hemos hablado de la importancia del proceso y la distinción entre terapia, proceso psicoterapéutico también o consejería, pero ¿qué es lo que nos va a llevar vamos a decirlo así, dupla cliente-terapeuta, a un proceso de desarrollo realmente? Y tiene que ver un poquitito con esto, con esta comprensión mutua,
con el desarrollo del vínculo y con algunas características puntuales que tienen que ver con el proceso, como por ejemplo el desarrollo de la conciencia sobre sí mismo, reconocimiento para quizás más adelante en el tiempo la reducción de algunos conflictos que nos llevan, como ya también Nicolás mencionó, hacia cuadros ansiosos que pueden venir en el tiempo a promover crisis de pánico, a cómo tener una relación más armoniosa con mis propias instancias psíquicas, que es, creo yo, uno de los grandes y más grandes problemas que podemos tener, que uno puede estar solo, podemos irnos de viaje y querer escapar de todo, pero jamás vamos a poder escapar de nuestros propios procesos psíquicos si no aprendemos a lidiar con ellos y a encontrar herramientas que nos permitan canalizar aquello que nos provoca. Por supuesto, vamos a terminar cayendo en un estado de malestar permanente. Eso también es parte del proceso terapéutico, más allá solamente del encuentro. Entonces, podríamos pensar, quizás con un libro de autoayuda voy a sacar todos estos tips que me van a llevar a generar un desarrollo personal. Y yo te podría decir, sí, en efecto, podríamos encontrar grandes herramientas, pero no vas a tener, lamentablemente, a la base de un libro solamente, la compañía, el apoyo, la revisión constante que se requiere en un proceso. Nos vamos a equivocar, nos va a costar, nos va a doler y necesitamos ese soporte, que no es una ayuda, entendiéndolo así, porque el terapeuta no hace por ti, sino que podría ser quizás un bastón en un momento que nos permita avanzar cuando ya no tenemos quizás muchas alternativas en el camino. Hay una forma de ver el proceso de ok, ya no tengo más que hacer, que se llama desesperanza creativa, en ese momento en donde realmente no sé qué más hacer. Pucha, ahí está el terapeuta al pie del cañón para poder entregar nuevas rutas y darnos cuenta de que, ok, quizás la mía ya no funciona, hay otros caminos. Vamos a seguir profundizando sobre esto, nos vamos a ir a una cortita pausa comercial y nos vemos en nuestro tercer y último bloque que rápido pasa. Aquí estamos con el tercer bloque de Activamente en el 103.5 de la Radio Universidad Católica de Valparaíso en su programa Activamente. Michi, ¿cómo va a estar esas redes sociales? ¿Dónde nos pueden encontrar? Aquí estamos con las redes sociales. Vamos a hacer lo que es primero difusión, les vamos a contar. Nos pueden pillar en Instagram, arroba Sabia Salud. Muy bien. En Facebook tenemos dos instancias. Una que es CTI Sabia Salud, Facebook, y otro Facebook que es Activamente Radio. Pero finalmente, si nos quieres contactar como profesionales del centro, tanto psicólogos, psiquiatra, en este caso coach también tenemos, neurología, nos puedes encontrar en Sabia Salud, en la página web www.saviasalud.cl. Ahí tú vas a entrar y te vas a dar cuenta que no solamente sale un poquito de información de la radio, de Activamente, sino también hay un botoncito de WhatsApp al que tú puedes entrar y contactarte directamente para solicitar hora, consultar, resolver inquietudes y contactarte finalmente con nosotros. Vas a poder conocer también el staff de profesionales que hay. Dentro de la misma página aparecen y tú poder directamente decidir con qué profesional quieres ser atendido. Ya. Oye, mira, bien importante algo, mira, porque quiero dejar como una insinuación, una pelota para que conversemos. Mira, la dimensión del consultante, de la persona del consultante, muchas veces trae lo que se llama una demanda o una queja, o sea, algo que quiere resolver y que le produce un nivel de malestar, ¿verdad? Entonces, cuando se inicia un proceso terapéutico, un terapeuta, digamos, eficiente, en las primeras sesiones logra determinar el motivo de consulta, la queja, digamos, la demanda. Pero al Llamémoslo mismo tiempo, dentro de las primeras 4. las primeras 4, ya. Promedio, máximo. Promedio. Entonces, algo que es súper importante es que muchas veces yo siempre les pregunto a otros consultantes si han estado con otros terapeutas. Y me gusta, y me gusta siempre preguntar acerca de las quejas que tienen o los puntos ciegos de los procesos. Y es recurrente que me señalen que muchos de los procesos de los cuales ellos no estaban implicados se han aburrido porque el terapeuta les pone cara de póker o está muy puesto en muchas preguntas, y sientes que terminan las sesiones y han dado mucho, han volcado mucho y han recibido poco. Claro. Por lo tanto, ahí la habilidad terapéutica está puesta
en también establecer un tipo de comunicación que también oriente al otro, oriente en una perspectiva hacia dónde pudiese ir el tratamiento, pero en definitiva se requiere, digamos, en los tratamientos que los terapeutas también volquemos información eficiente y útil para los consultantes. Y esto tiene que ocurrir en las primeras sesiones. El otro tiene que sentir que tiene una cierta orientación o que el terapeuta tiene un dominio que le dé la suficiente seguridad de poner una perspectiva al tratamiento. Y Es muchas decir, veces el consultante ha sido encuadrado. encuadrado. Y muchas veces los encuadres no son suficientes como para que el consultante pueda, digamos, a apropiarse o que se vaya con algo en las primeras sesiones, con una idea de algo que le pudiese estar como ocurriendo. Entonces, yo creo que es súper importante y es lo que nosotros proponemos en Sabia Salud, esta comunicación súper eficiente entre el terapeuta y el terapiado. Esta comunicación que entrega, esta comunicación que desde el punto de vista ético también dice lo que está haciendo. Porque otra de las cosas que yo me he encontrado en mi práctica es que los terapeutas no explican lo que hacen, no les explican para qué es lo que es un instrumento, no está esa pedagogía que tiene que estar muy presente, digamos, en los procesos. O sea, todo proceso profundo de psicoterapia incluye psicoeducación. Totalmente. Bueno, ahí está la herencia del pensamiento médico también, nuevamente. Porque el pensamiento médico, o sea, al fin y al cabo, el psicoanálisis, podemos también discutir en otro programa si es una terapia o no, ¿cierto? Pero el psicoanálisis en el fondo es un resumen, digamos, del pensamiento médico, una coagulación del pensamiento médico del siglo XIX y que se mantiene durante el siglo XX y se va desarrollando y tiene asimetría. Tiene asimetrías, a diferencia, digamos, de lo que son otros sistemas de terapia, otros modelos terapéuticos, etc. Ahí yo creo que es re importante porque tiene que ver también con la manera en que se genera el vínculo terapéutico. Hemos conversado hemos hablado un poquito sobre eso antes y ahí hay una cosa re importante porque, retomando un poquito lo que decía Salvador, o sea, también para poder avanzar en esto es re importante el tema de la escucha, ¿cierto? Y sentirse escuchado implica pasar de la cara de póker, digamos, y de la distancia que es como bien jerarquizante esa distancia, es como ese ojo inquisidor, ¿cierto? Muchos pacientes se sienten, pacientes nuevamente, muchos consultantes se sienten juzgados porque al sentirte juzgado, tú estás de inmediato constatando emocionalmente de que la relación es mucho más asimétrica de lo que debería ser. O sea, la asimetría ocurre igual, siempre va a haber asimetría, porque es un hecho de la causa, es real el hecho de que yo tengo una duda, yo tengo un problema que resolver, y cuando yo, como consultante en este caso, si yo me pongo en el papel de consultante, si yo voy y consulto a otra persona, es porque yo estoy mostrando, o tengo la necesidad de mostrar también, para ser entendido, una vulnerabilidad, ¿ya? Y yo muestro vulnerabilidad con aquellas personas con las que yo ya tengo un vínculo, ¿cierto? Muchas veces hay personas que tienen muy pocos vínculos por sus propias historias personales, por una necesidad, digamos, de confiar para poder mantenerse con vida muchas veces, ¿cierto? Y de repente se ven en la situación de que tienen que hablar con una persona que no han visto en su vida, ¿cierto? Sea este médico u otra persona, y tienen que abrirse. Entonces, ¿cómo ocurre ese cambio? ¿Cómo ocurre ese cambio? Ocurre primero con escucha activa, ¿cierto? Que no es sencillamente poner la cara y hacer las preguntas correctas, sino que es una escucha que va constantemente validando también, ¿ya? Y al validar, o sea, la escucha activa sí que está relacionada con la validación y con reconocer la verdad del síntoma, independiente de si uno está viendo gatos o si está alucinando, ¿te fijas? Claro, ir como terapeuta haciendo cada cierto tiempo corroboraciones de la información. Justamente, hay que reconocer la verdad porque del síntoma, porque solamente ahí uno empieza a sentir confianza. Sintiendo confianza, uno ahí recién comienza la relación terapéutica, ya propiamente tal. Y eso, como ustedes decían, claro, puede tomar una cantidad indeterminada de decisiones, a veces muchas más de las que uno por su furor terapéutico quisiera, ¿ya? Y aquí volvemos también al tema médico, porque los médicos, por a veces motivo, tienen quizás un poco menos de tiempo, tienen que repartirse por más pacientes todavía. Y la etapa del desarrollo del consultante, que también influye. Oye, y es súper importante, Mira cómo surgen las ahí. Es súper importante. Mira, yo te voy a contar en cortito.
una vez fui a sacarme una muela y iba con un dolor y el dolor es una expresión es psicológica y corporal, pues, porque uno está con dolor y está mal de ánimo, yo me puse irritable, me acuerdo, no tenía molestia, una molestia total. Y fui a que me hicieran el procedimiento en una clínica en Viña, y te lo juro, por lo que más quiero, que me pasaron por un dispositivo así en línea, ¿ah? Me vieron, me preguntaron, me miraron, no me dijeron nada, y después me sometieron a 3 procedimientos sin preguntarme mi nombre, sin preguntarme si me dolía o no, y sin preguntar ninguna necesidad. ¿Sabéis qué? Violento, Salí de por ahí, decirlo bajo. salí de ahí sin dolor, sin el dolor, sin muelas, sin dolor, pero con una sensación de malestar interna, porque me sentí súper poco acogido en el lugar. Y como que nadie me preguntó, y después, como tenía la sala abierta, la atención, después fue a hacerme una control a la otra semana, llego y me hablaron 4 palabras. No hubo más. Todo Hola, el contrato Salvador, gracias. ¿Se cancela? se canceló, no está bien, oye, Una está palabra, muy se fiscal, cancela. Se chao, cancela. y vaya a cancelar. Entonces, encontré el procedimiento de lo más deshumanizado que podía haber. Sí. Y de alguna forma, la práctica médica se ha vuelto muy deshumanizada porque está viendo más objetos que sujetos. Y cuando nosotros hablamos en psiquiatría, en psicología, nosotros estamos con personas. Por eso es tan importante las apuestas terapéuticas que humanicen el proceso y que los terapeutas entendamos que también somos seres humanos y que también nos puede dar pena y que también estamos transitados por las emociones. Entonces, yo creo que la manifestación de la emocionalidad de forma genuina, pero responsable, es súper importante para un proceso terapéutico, el poder compartir con el otro y el poder generar estos espacios de construcción más genuina sin perder nuestro rol. Porque tampoco es que nos vamos a ir a tomar una cerveza con el otro o vamos a transgredir, digamos, el lugar terapéutico. ¿Ah? Es bien importante este punto, porque yo creo que una terapia eficiente o una terapia que da resultados es una terapia bien humanizada, Sí. humanizada del Ya, otro. y si es humanizada, significa de que también está adaptada al individuo y a sus necesidades particulares. ¿Cierto? Características y Porque necesidades. partimos de los paradigmas psicológicos y médicos, ¿cierto? Que tratan de buscar una especie como de verdad profunda y más o menos general para toda la humanidad, y a partir de ahí elaborar. Eso me parece que está bien, también los intentos, y hay mucho conocimiento científico que puede respaldar muchas cosas. Pero de ahí en adelante esa es la base. O sea, esa es la base, y desde ahí uno tiene que ir buscando cuál es digamos, el modo, la forma de aproximarnos a nuestro problema, a lo que queremos resolver. Uno como consultante y uno como alguien que va a apoyar desde sus distintos roles a la persona que tiene un problema o que tiene una duda que resolver, una duda Claro, con dolor, una duda del tipo que sea. para despatologizar, como decías tú, y volver a lo que conversábamos al inicio, el primer bloque, sobre el desarrollo personal, que no necesariamente nosotros tenemos que llegar con una sintomatología que nos invalide, sino que también podemos estar buscando nuestro desarrollo. Carl Roger, que habla tanto de esto, nos acerca un poquitito hacia esa imagen que tenemos como humanos, y yo la comparto mucho, en donde todos vamos como tendencia natural al desarrollo personal y a la autorrealización. Ahora, por supuesto, en la vida vamos teniendo circunstancias que nos van bloqueando esa posibilidad, y es ahí donde la terapia se vuelve una tremenda herramienta, y el compañero o compañera que está al lado tuyo, que es el psicoterapeuta, es eso, una persona que está no solamente haciéndote barra, sino también entregándote esas herramientas para ese proceso, para motivar ese desarrollo, potenciar, conservar aquello que nosotros tenemos y llegar a ser aquello que muchas veces ni siquiera tenemos idea, que es lo que realmente uno es y lo que quiere ser.
para poder encontrar aquello que nosotros queremos ser. Podemos partir desde muchos caminos, incluso dándonos cuenta de qué no queremos, qué nos molesta, hay muchas formas, pero eso es parte de un proceso, y el proceso se divide en muchas etapas, y cada etapa es un proceso en sí mismo. Entonces, cuando, claro, entramos a una instancia terapéutica o psicoterapéutica, tenemos que tratar también como consultantes de llegar con la claridad de que es eso, un proceso, que no vamos a salir necesariamente de la primera sesión No es de un día con... para otro, no es de un día para No. otro. Exacto, No con hay grandes quick fix, como descubrimientos. decía ese. Sí, No hay quick pero fix, sí, no hay- si llegamos abiertos a este proceso y abiertos al cambio, nos va a costar mucho menos enfrentar las herramientas y enfrentar aquello que el terapeuta te va a confrontar. Porque te va a colocar, por supuesto, no siempre la terapia es dolorosa y tampoco siempre es linda y es agradable y es una sensación de me desarrollé. No, es como sacarse la costra, limpiar y continuar en el día muchas Oye, veces. y a veces hay que sentirse mal para saber que uno Sí, está avanzando. Porque sí, la toma de conciencia que provoca un proceso terapéutico es como, lo primero de lo primero, porque hay dos elementos bien importantes que señalaste. Uno es la predisposición al cambio, cuánto yo estoy dispuesto cuando inicio un proceso terapéutico a cambiar o a mirarme, y muchas veces el éxito de la terapia depende mucho de esta predisposición al cambio, inclusive está sí. medido esto, y si no, bueno, hay que generar la predisposición al cambio. Si no hay predisposición al cambio, la terapia tiene que ser favorecer la predisposición al cambio. Y otro elemento que se me olvidó ahora, el otro elemento que mencionaste, y en serio, se me olvidó el segundo elemento que iba a decir. Se me olvidó. Se me olvidó Pero el segundo. ahí en esa podredumbre se encuentra el compost de mi flor. Qué El lindo. composito flor. Me acordé de Gustavo Cordera. Exacto. Pero yo tengo Esto. Disculpa, mira, ahora me nos estamos acordé. acercando lentamente al final, digamos, de este programa, y me gustaría dejar como una pequeña reflexión, pero más que nada para los consultantes. Porque por lo general nosotros hablamos bastante, digamos, desde la perspectiva de nosotros, de lo que nosotros vemos, cómo nos enfrentamos y todo, para ayudar a quienes nos consultan. Pero yo creo que un asunto fundamental es tratar de horizontalizar, de desjerarquizar las relaciones, ¿ya? Y esto se aplica tanto a nivel con psicólogos, con psicoterapeutas en general, con médicos, con terapeutas ocupacionales, etc. Ya es importante hacer eso. Pero eso, ¿cómo se logra? Yo creo que una cosa que uno esperaría del consultante también es que el consultante pueda, o sea, se sienta capaz de desarrollar confianza con la persona a quien está consultando. Si el consultante siente que no puede desarrollar la confianza, tiene que preguntarse a sí mismo si es que efectivamente, o alternativa 1, o cambia, digamos, de terapeuta, Claro. o 2, se lo propone como un tema en sí mismo para la sesión siguiente. Yo creo que esa cuestión es fundamental, porque sin confianza no se puede avanzar. O sea, y lo que hablamos hace un rato, cuando tenemos algún problema, tenemos alguna enfermedad, alguna dolencia o alguna duda o alguna cosa en general sobre la que queramos consultar dentro de lo que estamos nosotros haciendo acá, es fundamental confiar en aquella otra persona a la Para cual hace. volcarse. Y ahí tenemos dos opciones. Y sentirse libre de decir, cuando no resulta, por ejemplo, tenemos dos opciones. claro. O nos da miedo consultar y preguntar mucho porque hay una relación de autoridad que nos cuesta preguntar o nos cuesta sentirnos escuchados. Pasa mucho con el tema médico, que es terrible, y eso al final lo resuelve ese análisis como desentendiéndose de la persona, sintiéndolo en el diván, no me vean la cara de padre, no me vean la barba de padre, y mirando para el lado, claro, y lo dejan ahí para que desarrolle solo, con sus ventajas y desventajas. O por el otro lado, la decepción y la rabia. Cuando sienten cuando se siente incomprendido el paciente, no, pero el consultante, y en ese caso en posición efectivamente de paciente. Claro. Como alguien pasivizado, ¿te fijas? Ya, entonces, ahora, en el encuadre eso es importante, claro, que el terapeuta sea capaz de decir, confróntame también en tu rol de consultante. Si hay algo que no está funcionando, con lo que no te hace sentido, tienes que decírmelo, es importante. La confianza, si uno no siente confianza con su terapeuta, es importante plantearlo, o si no, sencillamente cambiar de terapeuta. Fundamental.
Totalmente, nos tenemos que ir, qué rápido se pasó la hora. Pucha, qué ganas de seguir conversando, este tema da para mucho. Sería maravilloso si nuestros radioescuchas y las personas que nos visitan desde YouTube pudiese dejar de pronto consultas debajo del videíto en YouTube que sale a mitad de semana de la próxima semana. Háganlo, porque nos puede permitir a nosotros también no solamente focalizar nuevas ideas de conversación, sino también dar una respuesta más próxima y cercana. Y nos vamos con un nuevo baile de emociones clandestinas. Nicolás y Salvador, un abrazo para ustedes también. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.